Bueno, bueno. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta clase 9. Les doy la bienvenida formal. Habíamos quedado en leer al principio de la clase algo, si mal no recuerdo. ¿Ustedes recuerdan qué era? No, creo que seguíamos, profe, con el cuestionario de la guía 5. Sí, pero no hay que leer el resumen cuando llegábamos. De la 4, no. No les había dicho yo que iba a empezar la clase leyendo el resumen. A ver, esperen que voy a ir a la consigna. Así estamos todos en la misma página. Me parece que no, profe, capaz que a otra No, comisión. nosotros ya habíamos No, no, puede ser, completado, puede ser. ¿Cómo, Gastón? que nosotros habíamos completado la guía 4, habíamos quedado en la 5 en realidad. Bien. Ahora vamos a ir al cuadernillo. Eh, bueno, ahora vamos a ir a la, al aula virtual, ¿sí? Vamos a ver la introducción a la clase 9 y vamos a ver eh, qué nos sugiere Analía para esta clase número 9. En esta clase vamos a comenzar la unidad 4, mecanismos de prominencia. Abordaremos la estructura de un artículo científico que a ustedes les sirve por el tema del TIF, ¿sí? Ustedes en el TIF están trabajando un artículo científico. Y nos centraremos principalmente en el análisis del abstract, que es la primera parte, el resumen del trabajo de investigación. Analizaremos las partes constitutivas del abstract, ¿sí? Esto les va a servir a ustedes para cuando ustedes quizás en algún examen se les pida, bueno, observen el abstract e indiquen qué partes eh, pueden reconocer. Bueno, entonces de las partes que podría o debería contener un abstract. Ahora vamos a ver que no siempre todas están presentes, pero bueno, yo si las sé, después las puedo identificar por qué están presentes o por qué no. Podrán encontrar en el desarrollo de la clase explicación de la temática material de lectura que ofrece una serie de consejos al momento de leer un abstract y finalmente un video en el que podrán visualizar las características de distintas partes de un artículo de investigación. Esperemos que los distintos soportes presentados sean de mucha utilidad. A ver, vamos a ver qué dice Analía en esta clase, en la introducción a la clase número 9. Hola a todos, en esta novena clase vamos a abordar las partes constitutivas del abstract. El abstract es un elemento fundamental de los artículos de investigación y ponencia. Vamos a compartir una pequeña presentación. Bien. Bueno, ¿qué es el abstract? El abstract es un texto breve, ¿sí?, que presenta de manera clara y concisa los puntos de un trabajo de investigación o ponencia. La función que tiene este apartado es dar una idea rápida del recorrido sobre el contenido, la implicancia y demás, para que el lector pueda decidir si le interesa el documento completo o no. Entonces, es importante valorar que el abstract es objetivo, no incluye opiniones personales. Se escribe generalmente en un único párrafo y la extensión, si bien va a variar en función de las pautas de publicación, suele ser entre 200 y 300 palabras.
¿Cuáles son las partes constitutivas del abstract? Ustedes acá van a ver todas las partes que puede llegar a presentar un abstract. No significa que en todos los abstracts estos aspectos estén abordados, ¿sí? El abstract va a presentar el tema, es decir, se menciona la temática y se contextualiza en qué ámbito, sobre qué género, detalles puntuales de contextualización de la temática, cuál es el problema, ¿sí? O situación problemática que le da origen a la investigación, qué hipótesis se plantean los autores que luego a partir de la investigación va a ser validada o refutada, se exponen los objetivos, o propósitos del artículo. En el caso de que haya un área de vacancia, es decir, que haya algo que debe ser investigado porque no se investigó antes, también se plantea. Se hace mención a la metodología y al corpus de investigación, es decir, si es una metodología cuantitativa, cualitativa la que se implementa en esta investigación, si con qué corpus se va a trabajar, cantidad de personas, estudiantes, materiales, lo que sea. Si va a haber un grupo testigo y otro grupo en el que se va a implementar la investigación. En cuanto a los resultados, se mencionan los resultados obtenidos, se formula una conclusión a la que se arribó en la investigación, pueden aparecer implicancias, ¿sí? Y limitaciones de la investigación. Repito, no es que todo esto se plantea en un abstract, y lo que figura en un abstract, que no son todos los puntos, va a depender del artículo de investigación, de lo que necesiten exponer los investigadores, no se desarrolla el contenido de cada uno de estos ítems, sino que se menciona, ¿sí? Todo el desarrollo completo va a estar en la investigación propiamente dicha. Entonces, para que ustedes puedan visualizar, acá tienen un ejemplo de un abstract, ¿sí? Fíjense que está marcado con distintos colores y en el margen izquierdo apuntados los aspectos que se abordan. En este abstract, que es un texto sobre la gamificación en el sistema de educación, ¿sí? En ciencias de la educación, ¿sí? Hace una revisión de aspectos de antecedentes sobre la gamificación. Entonces, en el abstract se presentan temas, la primera parte subrayado con rojo, luego en un punteado verde, ¿sí? Viene el objetivo, en un subrayado liso viene la metodología, tiene marcado en amarillo la referencia al resultado y por último en rojo nuevamente tienen con el mismo color pero tienen marcadas las implicancias. Entonces fíjense que de los aspectos que se abordan en este abstract, que no son todos los de la lista que mostramos antes, son algunos los que los investigadores consideraron necesarios para su publicación, se hace mención, ¿sí? No es que se desarrolla cada una de esas partes. Ese contenido va a aparecer desarrollado en el resto del artículo de investigación. Bueno, espero que puedan continuar abordando esta temática a partir de los aportes que ustedes tienen en el cuadernillo y en el aula. Buena semana para todos y seguimos en contacto. Bueno, como muy bien ahí anticipaba Analía, esos son los componentes de un trabajo de investigación, por lo menos en el abstract, y que esos componentes son, digamos, el esqueleto de un abstract, pero no siempre todos están presentes, no siempre es posible identificar todos, ¿sí? Los componentes. Porque, por ejemplo, muchas veces, si hay una vacancia, lo que se llama vacancia, quiere decir, si hay un vacío en la investigación o un vacío en el área que se está investigando, generalmente o muchas veces no está expresado en el abstract, también las posibles implicancias, digamos, hacia dónde nos conduce esta investigación, puede que no estén posibles o no estén visibles, o futuras investigaciones, ¿no? No estén puestas en el abstract y solamente se centre en el contenido de esta investigación. Pero la mayoría de esos aspectos sí deberían estar y deberían constituirse, como por ejemplo el tema, los objetivos, la hipótesis sobre la que se basa la investigación,
la metodología que se usó para investigar y los resultados. Eso básicamente sí debería estar en todos. Bueno, dentro de los objetivos de esta clase vamos a encontrar que está el implementar distintas estrategias de lectura, relevar el contexto de producción del texto e inferir la temática, como hacemos siempre, el contexto de producción, la inferencia temática para la hipótesis de lectura, reconocer las partes del abstract, recuperar ideas centrales en el texto, analizar relaciones lógicas con conectores, reconocer el empleo de voz pasiva, identificar y analizar la función de las palabras con ing, señalar verbos modales y su función, comprender el empleo de oraciones condicionales y presentar una redacción clara, coherente y cohesiva de lo que se le pida al final de la guía. Acá en esta guía o en estos objetivos está todo básicamente lo que vimos durante el año, ¿eh? En el desarrollo tienen lectura y análisis de un texto académico, que vendría a ser la teoría que sustenta lo que dijo Analía. ¿Sí? Así que acá decía que, bueno, estaba cómo es un abstract, cómo se constituye, ¿sí? Un ejemplo y un video que yo puedo mirar para expandir mis conocimientos sobre este tema. Ahora vamos a las actividades. En las actividades estaba realizar la corrección de la lectura número 5 y resolver las actividades de la guía número 6 que dice Extreme Sports Injury, An Applied Approach to Psychological Effects and Coping. De las páginas 42 a la 45 del cuadernillo, parte de esta tarea se realizará en clase y las consignas restantes se corregirán en la próxima clase. Vamos a ir a la 5, a la guía número 5. Ustedes pueden ver la guía de lectura ahí, el cuadernillo. Sí, profe. Perfecto. Bueno, de la guía de lectura 5, Exercise helps ease arthritis, pain and stiffness. ¿Hasta dónde habíamos llegado a corregir? Eso lo vimos todo, profe. ¿Todo? Bien. Sí, Ese lo vimos todo, profe. Entonces lo que teníamos que hacer era, la eh, guía 6. sí, eh, voy a chequear la elaboración del texto explicativo que ustedes elegían el género discursivo, muchos iban a elegir el resumen, o varios eligieron el resumen, destinado a estudiantes de segundo año. Ustedes saben que el propósito de lectura de esta guía 5 era elaborar un resumen, ¿sí? Dice, o un resumen o un texto explicativo que ustedes eligieran, porque puede ser un resumen, un informe o una presentación para explicarle yo, un estudiante de tercer año avanzado de la carrera de profesor en educación física, a estudiantes menos avanzados que no hubieran tocado esta temática. ¿Qué temática era la de la guía 5? Sobre la artritis, Artritis. ¿Y qué más de la artritis? ¿Qué decía de la artritis? sobre los ejercicios físicos, que ayuda Ejercicio. a reducir el dolor, que ayuda a reducir el dolor y mejorar la movilidad. Muy bien. Ayuda a mejorar la movilidad y todos los ejercicios que yo podía hacer o cómo podía adaptar la actividad física de una persona con artritis. Muy bien. Bueno, vamos a ir de a uno, ¿sí? Leyendo un poquito de lo que han producido. A ver. Natalia, ¿estás Natalia ahí? Sí, profe. ¿Podés leer un poquito del texto que vos elaboraste como resumen de esta guía 5? Que ahí decía, podía hacer cualquier texto explicativo. Yo podía encontrar un resumen, hacer una presentación, un informe. A ver vos qué elegiste. Natalia, si podés prender la cámara, genial. Sí, profe, ahí lo aprendo. Natalia y Natalia, perdón, también, por favor.
Elaborar un resumen, profe, ese fue el que a mí me costó. O sea, yo Está bien, no sabía cómo resumir todo, o sea, de la forma que usted lo había comentado en la clase pasada, ¿no? bien. ¿Cuál fue la dificultad? ¿Cómo lo encaraste vos y dónde encontraste la Porque dificultad? decía género discursivo, decía. El género discursivo era porque, ¿qué es el género discursivo? Pablo, vamos a ver, vamos a aclarar eso. ¿Qué es para vos el género discursivo, Natalia? ¿Y para quién va dirigido? Mm. No, ese sería el contexto de recepción. Dentro de Ah, lo que nosotros vimos, hacia quién va dirigido es el contexto de recepción. El género discursivo era algo que identificábamos al principio, cuando empezábamos a analizar el texto. Dice, ustedes pueden elegir el género discursivo. Si yo puedo elegir el género discursivo y arriba daba opciones, ¿a qué se refiere con género discursivo? ¿Qué te parece? Fíjate en el propósito de lectura y decía, sí, profe, acá. ¿qué te parece? ¿Qué te parece que será? O sea, ¿de qué manera le voy a explicar a segundo año, no? Claro. ¿De qué manera? En realidad, sí, pero apunta más a con qué tipo de texto les voy a explicar. O sea, ¿qué texto voy a elegir yo para explicarles? ¿Voy a elegir un resumen? ¿Voy a elegir una presentación? ¿Voy a elegir un informe? ¿Sí? ¿Voy a elegir una carta? Esos son los géneros discursivos, ¿sí? ¿Qué Ah, bien, texto profe. elijo yo para dirigirme a ellos? Vos tenías que Ah, elegir bien. una forma, no decía elegir uno solo. Vos podés Y elegir la forma cualquiera. sería tipo algo explicativo, digamos, que yo elegiría, ¿no? El, bien, ese es el tipo de texto. Tiene que ser Ah, bueno, explicativo. ¿Sí? El tipo de sí. texto tiene que ser explicativo. Ahora, puede ser cualquier género discursivo, o sea, cualquier texto que sea explicativo. Bueno, profe, igual lo voy a elaborar, digamos, sola y después lo voy a decir, ¿no? Sí, sí, bien. María José, Ahí lo leo, profe. dale. La artritis es una enfermedad que afecta las articulaciones y puede provocar dolor, rigidez, inflamación y cansancio. Por este motivo, la actividad física debe adaptarse a las necesidades y al estado de cada persona. Aunque muchas veces se piensa que el reposo es la mejor opción, el ejercicio es fundamental para mantener la movilidad, fortalecer los músculos y mejorar la calidad de vida del paciente. Por eso es importante saber cuándo y cómo modificar la intensidad o el tipo de ejercicio. Principalmente, la intensidad del ejercicio debe reducirse cuando el paciente presenta un brote de dolor. En ese momento, realizar actividad intensa puede empeorar los síntomas y generar más malestar. Por eso se recomienda hacer ejercicios más suaves con movilidad articular o estiramientos. En cambio, cuando el paciente se encuentra estable y con menos dolor, puede hacer ejercicio de más intensidad progresivo como ejercicios aeróbicos, caminar, andar en bici o nadar, porque mejoran la resistencia física y mejoran la salud. Es importante modificar el tipo de ejercicio según las articulaciones. Por ejemplo, si una persona tiene dolor de rodilla, hay que evitar actividades de fuerte impacto como saltar o correr. En esos casos, los ejercicios en el agua son una buena opción. Em, Antes de comenzar cualquier tipo de ejercicio, el paciente debe consultar con un profesional médico. Ellos pueden orientar sobre actividades más adecuadas y cómo hacerlo. En conclusión, en las personas con artritis, el ejercicio debe adaptarse al estado físico y al nivel del dolor del paciente. Modificar la intensidad o el tipo de actividad puede prevenir lesiones, disminuir el dolor y mejorar la calidad de vida. Medio larguito, pero. Bien. A ver, ahí tenemos un tema. ¿Qué dijiste vos? ¿En qué parte, profe? Al último, recién.
En conclusión, en las personas con artritis, el ejercicio debe adaptarse al estado físico y al nivel Sí, del sí, no, no, dolor del pero paciente. cuando terminaste de leer, María José, Ah, sí que un poco largo el resumen. vos dijiste medio larguito. A ver, ¿qué qué estoy haciendo yo sobre mi trabajo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy analizando? Mm, no sé, pero No, no sabemos, bueno, pero por lo menos a vos te pareció que quedó larguito. para mí sí, pero Bueno, porque era un texto largo y quería hacerlo como más corto, pero bueno, no sé. bien. Lo que sucede es que yo, por ejemplo, sí. ¿Qué, qué género discursivo elegiste vos, María José? Yo, un artículo informativo, pero más resumido. O sea, Un artículo. bien, pero yo el artículo no sé si puedo transformarlo en un artículo, porque quedaría un texto igual. Yo lo puedo transformar, por ejemplo, en un resumen de ese artículo. El resumen es un texto Sí. explicativo. Entonces, si vos elegías como género discursivo un resumen, estaba perfecto. Y Sí, yo lo tomé vuel- igual como un resumen, pero para mí quedó como más bien, largo que un resumen. claro, si yo el resumen en sí tiene que ser más abreviado que el texto original. Entonces yo tengo Sí. que ver qué tanto pude abreviar de el texto original. Sí, ese sería el próximo paso. Ahora, a ver, ¿me quedó un resumen? ¿O me quedó del más o menos de la misma extensión que el texto original? No, Si me quedó. me quedó como un resumen porque había más cosas. Bueno, bueno, si yo pude sintetizar, agrupar ideas, priorizar ideas, bueno, me quedó como un resumen. ¿Sí? Eso es lo Sí. que tengo que analizar. Gracias, María José. A ver. Bueno, Ivana perdón, no, Ivana, no, que estaba recién con la cámara prendida, así que se ha ido, Vicky. Eh, Ian, te escucho. Sí, perdón. Iván y Paloma, si pueden prender la camarita, genial. Ian, te escucho. Profe, yo hice una síntesis, All right. un resumen. Dale. La actividad física cumple un papel fundamental en las personas con artritis, ya que puede disminuir el dolor, favorecer la movilidad y fortalecer los músculos. No obstante, el tipo y la intensidad del ejercicio deben ajustarse de acuerdo con la condición de cada paciente. En personas con artritis suele recomendarse ejercicios de bajo impacto porque generan menos carga sobre las articulaciones. Actividades como caminar, nadar o andar en bicicleta pueden resultar apropiadas. Además, cuando aparece un dolor o un brote de la enfermedad, es recomendable reducir la intensidad de la actividad física. Si un paciente tiene un brote de artritis, puede realizar ejercicios de movilidad articular o actividades en el agua. El ejercicio acuático es beneficioso porque disminuye la presión sobre las articulaciones y facilita el movimiento. Por último, antes de iniciar una rutina de ejercicios, es importante consultar con un médico o un fisioterapeuta, porque son los profesionales los que pueden orientar y recomendar actividades seguras y adecuadas para las necesidades de cada persona. Muy bien, bien. A ver, muchas gracias. ¿Alguien quiere compartir su texto que no haya leído y que quiere compartirlo para ver cómo está y sacarse alguna duda? Bien. Valentín, Sí, profe, ¿qué elaboraste vos? le puse un resumen, le puse el ejercicio físico es importante para personas con artritis porque ayuda a reducir el dolor y mejorar la movilidad y a mantener una buena calidad de vida. Para estas personas deben adaptarse la intensidad y el tipo de ejercicio según el paciente. Es recomendable realizar ejercicios suaves para mantener la artritis activa sin generar dolor. Y también le puse, es fundamental que el plan de la clase esté supervisado por un profesional. Bien, muy bien. Muy bien. Paloma, ¿estás ahí?
Paloma, ¿me escuchás? Sí, profe, pero no lo Bien, hice. bien. Bueno, si podés prender la camarita, así podemos participar mejor de la clase y estar presentes. ¿Ok? Bueno, a ver, vamos a empezar acá en la unidad 4 que dice mecanismos de... Profe, ¿Perdón? profe, te hago una consulta, una Sí, pregunta, perdón. dale. A la hora de elegir un género discursivo, por ejemplo, Sí. ¿yo puedo decir que hice un texto explicativo breve o tengo que elegir, por ejemplo, un resumen o una síntesis o un... Es que si vos haces un texto explicativo breve partiendo de otro texto explicativo, quiere decir que vos hiciste un resumen, más allá de que los haya elegido conscientemente o no. Igualmente, Ok. el resumen tiene sus características. Sí, sí, por eso le pregunto. Como por ejemplo, Sí, no sé, yo en el texto mío no solamente sí. resumí lo que es el texto, ponerle que si yo puse recomendaciones o cosas de capaz un resumen, no sé si es como Claro, característica en sí. Por ahí eso tiene, tenía esa duda. ahí tiene aportes tuyos que no estaban en el texto original, decís vos. Claro, yo puse recomendaciones y no las saqué del texto, o sea, Claro, obviamente sí el texto, pero como parte mía, eso hoy. bien. Entonces vos hiciste un texto explicativo nuevo que parte de un resumen, pero que podría ser básicamente otro artículo, por ejemplo. Pero sí, si parte de este, en general es un resumen. Lo que no debería tener recomendaciones. Listo, la próxima le saco la recomendación y pongo resumen nomás. Claro, porque no, salvo que en el texto dé a entender esas recomendaciones, o yo haga las recomendaciones como parte del resumen del texto, eh, porque por ahí el texto explicaba todo esto y yo lo puedo sintetizar en esas recomendaciones, o lo puedo resumir en esas eh, recomendaciones. Bueno, el texto las explicaba un poco más en extensión y yo lo hago más breve, ¿sí? Pero esas Claro, recomendaciones... claro, es que hice eso. O sea, no es que puse yo recomiendo, no, sino que saqué la información del texto. Bueno, bueno, pero son recomendaciones que parten del resumen del texto. O sea, no estamos tan... o sea, no está lejos de lo que vos tenés que hacer, que es un resumen. Porque no es que Buenísimo. vos a partir del resumen del texto o a partir del texto agregás tus recomendaciones. No, 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 obviamente no. Bueno, Es no, relacionado al entonces texto. sigue siendo un resumen. Bien. Bueno, a ver, de la unidad 4 que empezamos a ver hoy, que son los mecanismos de prominencia, que era cómo yo iba a analizar algunos aspectos de un artículo científico, por ejemplo, el abstract. Tenemos la guía 6 que es lo que está propuesto para el día de hoy, que es un texto que dice Extreme Sports Injury, an Applied Approach to Psychological Effects and Coping. Y acá tenía debajo, o sea, tengo tres consignas primero. Primero tengo el propósito de lectura, que es elaborar un resumen. O sea, ya no nos dice elegir un género discursivo, sino que nos dice directamente que elaboremos un resumen. No está a criterio de cada uno elegir el género discursivo, sino que sí o sí tiene que ser un resumen. Que respete las características del texto fuente, o sea que del texto donde yo lo voy a sacar, tengo que respetar las características de este texto para compartir en clase con nosotros, pares y docentes. La actividad uno decía, analice los elementos paratextuales y elabore una hipótesis de lectura. El 2, qué elemento paratextual les proporcionó mayor información y por qué. Y después focalicen su atención en el abstract, que está acá, e identifiquen las partes constitutivas que lo componen, señalen las palabras que lo ayudaron a identificar las distintas partes. ¿Ok? Bueno, ¿quién pudo trabajar algo sobre este texto? A ver, levante la mano. Ian Yutiel, levanta la mano.
Vicky, Gastón, Ignacio, María José, Alejandro, Ivana. Bueno, muy bien. Vamos a corregir entonces estas tres primeras consignas, ¿sí? Y la otra parte la dejamos para corregir la clase próxima, ¿ok? Bien. A ver. ¿Quién quiere leer su hipótesis de lectura? Yo leo la mía, profe. Arriba, vamos. Ahí te comparto, profe. Se puede inferir que el artículo analiza las consecuencias psicológicas que sufren los deportistas de deportes extremos cuando se lesionan. El estudio busca identificar las estrategias de afrontamiento que utilizan durante la rehabilitación y propone habilidades mentales para mejorar su recuperación. El texto aborda tantos aspectos físicos como emocionales del proceso de lesión. Esa sería tu hipótesis, Alejandro. Sí, profe. Bien. Ahora, Alejandro va, sí, te pido por favor, Alejandro, que vos vuelvas a leer tu hipótesis, pero esta vez vamos a analizar la hipótesis de Alejandro desde los componentes que yo sé que debe tener una hipótesis de lectura. ¿Se acuerdan cuáles eran? Sí, profe. ¿Cuáles eran? Género discursivo, Si yo identifico el género discursivo, o sea, ¿qué es esto como texto? Lo pongo. ¿Qué más? Lo debo contextualizar. Contexto, O sea, lo contexto contextualizo. de producción. Claro, lo contextualizo, por ejemplo, poniéndole el título y además tengo información sobre el contexto de producción. ¿Qué sería el contexto de producción? A ver, vamos a ver. quién escribe, la fecha, el año, dónde escribe, ¿Quién escribe, cuándo escribe, dónde fue publicado? Bueno, muy bien. Eso es el contexto de producción. ¿Qué más debería tener? El de recepción. El Contexto de contexto de recepción. producción. ¿Qué sería eso? Para quién está ¿A quién está destinado? Va dirigido? dirigido. ¿Quién estaría dirigido? Bien, ¿qué más? propósito comunicativo, El propósito comunicativo, ¿con el propósito de qué se hace este texto? ¿Con el propósito de qué se escribió o se investigó? Bueno, eh, ¿qué más? La inferencia de contenido. La inferencia de contenido, o sea, ¿qué sería la inferencia de contenido? la redacción, digamos, sobre el posible contenido del texto. Claro, o sea, yo redactar lo que Es yo lo quería. del potencial. Ahí va. Lo que yo hacía era tratar de adelantarme a lo que yo creo que el texto va a decir sobre la temática. No solamente la temática, sino sobre este tema. ¿Qué creo que va a decir? Y ahí lo narro en potencial porque no, todavía no sé. Yo supongo, estoy hipotetizando, estoy avanzando. Bien. Alejandro, de todos esos componentes, ¿crees que los pudiste incluir a todos o casi todos? No, profe, faltó la mayoría. Ah, falta la mayoría. ¿Cuál sí tenías? Porque vamos a mirar el vaso medio lleno. Bueno, lo que yo creo, Alejandro, es que vos tenías por lo menos la inferencia de contenido.
¿sí? Vos avanzaste de qué vos creías que iba a tratar el texto, pero hubo un tema con la narración ahí, ¿eh? Que en ningún momento vos los narraste en qué sentido, En o de qué potencial, forma. profe. En potencial, en ningún momento usaste el potencial. ¿Sí? Intentaría explicar, estaría dirigido o narraría. Bueno, eso no lo usamos. Entonces, bueno, eso es importante. Y cuando yo vuelvo siempre sobre este concepto, es porque esto lo tienen que saber como la tabla del uno, ¿sí? O digo el Padre Nuestro, cuando fueron a, si alguno tomó la comunión, bueno, la hipótesis de lectura tiene que ser así. Contexto de producción, contexto de recepción, inferencia de contenido, propósito del texto, eh, género discursivo, todas esas cosas no me pueden faltar. Y yo tengo que chequear después de tenerlas todas. Bueno, otro que haya hecho la hipótesis que la quiera leer y de paso chequeamos que estén todos los componentes. ¿Lo leo, profe? Dale, Gastón. El texto es un artículo académico científico publicado en una revista relacionada con actividad física y rehabilitación. Fue escrito por investigadores universitarios en 2017 y estaría dirigido a estudiantes, docentes y o profesionales del deporte y la salud. El propósito sería informar y analizar cómo las lesiones en deportes extremos afectan psicológicamente a los atletas y qué estrategias de afrontamiento utilizan. Probablemente el texto explique riesgos, consecuencias emocionales y formas de rehabilitación en estos deportes. Bien, a ver, repetime la última parte que quiero escuchar algo. Eh, eh, Probablemente el texto explique riesgos, consecuencias emocionales y formas de rehabilitación en estos deportes. Bien, ahí estaba la inferencia de contenido que vos con él probablemente explique, estarías usando una especie de, bueno, condicional, entre comillas. Sí. Bien. Bueno, eh, ¿qué elemento paratextual creen que los ayudó más a hacer la hipótesis? ¿Y por qué? Yo puse el abstract. El abstract, También bueno, el áudio. el Yo también abstract. puse el abstract. Muy Fue bien, el Vicky. elemento que más información da. eh, por ejemplo, porque resume el contenido principal del artículo. Digamos, explica los objetivos, el método y las conclusiones de la investigación. Bien. Objetivo, método y conclusiones. ¿Algo más? Porque el punto 3 decía, focalicen Sí, sobre en el abstract, identifiquen las partes constitutivas que lo componen. O sea, qué partes de lo que nosotros sabemos que debería contener un abstract están presentes aquí en este. Y si yo podía encontrar, Antecedentes, bien. Vicky, antecedentes, objetivos, métodos, resultados y conclusiones tiene el abstract. bueno. ¿Y vos encontraste profe, marcado? Sí, ya vamos, sí, ahí tengo una, ah, ahí tenemos que. no, tengo una duda, porque puse todo lo que dijo Vicky Sí. y me queda acá colgado, digamos, Pero pues hay otro punto más. sí, retroalimentación aplicada, puede ser, o no. Sí, ese también está. Bueno, ahora, Retroalimentación aplicada. bueno, a ver, ahora vemos de qué se trata. Porque decía, si yo podía identificar alguna palabrita o algún marcador discursivo que me introduzca esa partecita. O sea, que yo, a partir de esa palabra, quizás puedo identificar una parte constitutiva o un elemento del abstract. A ver, ¿tenemos palabritas que nos ayudan? Las En la palabras primera están parte dice antes, background, que sería antecedentes. Background, son los antecedentes. Entonces, ¿qué nos está adelantando acá? como el ¿Qué tema está en general sería.
El el tema, resumen. muy bien. El tema del artículo. Ahí tendríamos el tema. Después, ¿qué viene? Objectif dice Sí, ¿qué sería? Objetivos. el objetivo. Objetivo, muy bien. ¿Para qué está? El objetivo, ¿para qué se investiga? ¿Cuál es el objeto de la investigación? ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuál es, eh, digamos, el hilo conductor que me lleva a esta investigación? ¿Qué más? Método. El Método. método. Muy bien, método, muy bien. ¿Qué más? Result y discusión. O sea, resultado y discusión, diría. O una Muy bien, resultado. resultados y discusión, o puede ser resultados y análisis, puede ser Exacto. resultados y análisis de los datos recopilados, ¿no? De la investigación. ¿Qué más? Yo ahí puse conclusión, pero tenía dudas sobre applied feedback ese. Applied feedback. Bien, Es bien. Y ese applied feedback, ¿ustedes a qué parte del abstract o qué parte de la investigación lo podrían asociar? ¿A la práctica, profe? A la práctica, o sea, implicaciones, ¿sí? O sea, ¿esto qué implica? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Y la conclusión. Muy bien. Conclusions, que está la conclusión. Excelente. Bueno, ¿alguna más que no dijimos? ¿Podría ser las palabras claves? Palabras claves. Muy bien, están acá abajo. Perfecto. Que no la tenemos como parte constitutiva del abstract en sí, pero sí siempre están debajo del abstract como palabras clave. Bueno, a ver. Voy a pasar lista y después ustedes les va a quedar terminar esta guía, ¿sí? Y lo vamos a terminar de corregir la próxima clase. Aguilar, Buenas tardes, presente. Verón, Presente, profe. Cayún, Presente. Cúcuru, Presente. Da Silva, Presente, profe. Fernández, Presente, profe. Fleita, Gallegos, presente, profe. Gijena, Presente. Ibáñez, Presente. Lagos, Presente. Molinier, Presente, profe. Pinilla, Presente, profe. Sondón, Presente, profe. Vera, Presente, profe. y Vera María José. Presente. Bueno.